Ya. Vale. Entonces, bueno, como ven, somos el grupo conformado por Santiago Duque, que soy yo, Nathan Medina, Juan Sebastián Muñoz y Julián Rendón. El tema que se nos encargó fue el de tipos y conjuntos en los lenguajes de programación. Entonces, pues, para empezar, podemos definir como tal qué es un tipo de dato. Eh, bueno, pues antes de hacer esto, hay que reconocer lo que es una variable, ya que al fin y al cabo los tipos de datos trabajan en función de esto. El concepto de variable se refiere a, tenemos un elemento y este elemento, ¿qué valores puede tomar? ¿Qué tipos de valores? Que es exactamente lo que se encarga luego de establecer el tipo de dato. De este modo, cuando vamos a utilizar una variable, se debe declarar. ¿Y cómo se declara? Se le asocia un identificador, que es lo que conoceríamos como el nombre de la variable, y el tipo de dato que se le va a asignar. Entonces, ahora sí, el tipo de la variable nos indica el conjunto de valores que puede tomar y qué operaciones se le pueden realizar. Entonces, bueno, ¿qué son estos de los tipos de datos? Eh, Primero pueden haber dos grupos grandes porque luego pueden haber unas ramas pues tal vez más pequeñas, podemos decir. Pero estas dos ramas principales son los tipos estáticos, lo cual quiere decir que el tamaño que ocupa la variable en la memoria no se puede cambiar mientras se ejecuta el programa. En este grupo están dos subtipos, los cuales pueden ser los simples o primitivos o los estructurados. Un ejemplo aquí pueden ser los datos que ya todos conocen como el tipo entero, tipo flotante, el tipo carácter, o ¿qué? En el otro grupo, en los tipos de datos dinámicos, nos referimos a que el tamaño ocupado por la variable en la memoria se puede modificar a medida que se ejecuta el programa. Bueno, aquí tenemos una pequeña tabla. Estos datos que ven aquí hacen referencia a los datos principales o más básicos en el lenguaje de programación C. Un ejemplo de cada uno, el tamaño en bytes que ocupa en la memoria, y esto pues es el rango de valores que puede tomar. Que esto, como pueden suponer, es lo que nosotros decimos en base a, bueno, más bien, en base a esto es que nosotros decidimos qué tipo de dato usar o no. Por ejemplo, tomemos un número muy pequeño, por ejemplo el 7. Viendo que es un número pequeño, podríamos usar un tipo short o un tipo entero. En este caso sería algo indiferente ya que el tamaño es el mismo, pero por ejemplo también podríamos representarlo con un número long o float o double. Sin embargo, como podemos ver, esto nos implicaría un consumo de memoria mayor al que realmente necesita este número, por lo que sirve evidentemente diferenciar de manera clara y concordante las variables con el tipo de dato que más funcione para esto. Aquí también podemos ver otros cuatro tipos de datos que son los estructurados, que también hacen parte del grupo de los estáticos: arreglos, conjuntos, registros y archivos. Eh, Aquí en este caso tenemos los datos de tipo dinámico, los cuales, como se dijo, pueden cambiar su memoria ocupada en cuanto se ejecuta el programa, por lo que no hay algo fijo para determinar lo que ocupan o algo por el estilo. Un ejemplo pueden ser las pilas, las colas, listas, árboles o grafos. Eh, bueno, aquí hay otro grupo muy importante dentro de lo que es los tipos de datos en los lenguajes de programación y son los tipos de datos abstractos, los cuales, como podemos leer, especifican las propiedades de los tipos de datos, dominio de definición, operaciones válidas y propiedades de las operaciones sin ningún tipo de orientación sobre la forma de implementarlos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que son una especie de molde o plano para de alguna forma establecer un tipo de dato distinto a los anteriores, lo cual se puede ver en función de la necesidad que se tenga en el programa
o como lo vea requerido pues la persona que esté realizando. Un ejemplo aquí pueden ser las clases que conocemos en el paradigma orientado a objetos, ya que las clases nosotros las definimos en este lado con ciertos atributos, es decir, los valores que va a tener cada objeto de esta clase y unos métodos o unas funciones, lo cual quiere decir qué puede hacer un objeto de esta clase, que es lo mismo a cuando definimos una variable de tipo entero. Una variable de tipo entero puede tomar valores numéricos, pues sin ser decimales, y se les puede aplicar ciertos métodos o funciones que en este caso pueden ser sumas, restas, multiplicaciones, y eso también depende obviamente del lenguaje de programación y también, como podemos ver, del paradigma con el que se trabaja. Bueno, a este lado vemos, por ejemplo, la definición de estas funciones para esta clase de persona. Y bueno, antes de seguir con esto, quería hablar un poco de la definición que se puede realizar de los tipos de datos, ya que la forma en que se concibe cada tipo puede variar de distintas formas. En concreto, hay dos principales, los cuales son similares a la forma en que nosotros podemos definir conjuntos, según lo que pues, se vio en el curso, y son por extensión o en intención, lo cual también se conoce como por comprensión. Es decir, nosotros podemos establecer un tipo de dato enumerando cada elemento que haga parte de ese tipo. Ejemplo, podemos ponernos a numerar cada uno de los números, perdón, volviendo acá. Por ejemplo, aquí con el tipo short, podemos ponernos a numerar cada uno de los elementos que harían parte de este tipo de datos según su rango. En este caso, tendríamos que escribir los números desde el menos 128 hasta el 127. O la otra forma, como ya conocemos, es pues por comprensión. Nosotros podemos definir a través de un predicado, a través de una condición. Bueno, yo quiero que mi conjunto esté formado por elementos X, pero que estos X sean, por decir algo, sean elementos del conjunto de los números naturales y que sean impares. Entonces, pues obviamente esa es una forma muy coloquial de decirlo. Ya a la hora de implementarlo formalmente en un lenguaje de programación, tiene pues más condiciones, porque también hay que hacerlo de una forma que el interpretador o el compilador se lo lleve a la máquina y comprenda esa información, pero digamos esa es como la base que podemos tener para, entonces podemos partir de ahí. Y con esto ya podemos empezar a ver la relación que presenta el tema con lo que se ha visto en el curso. Bueno, desde, como acabo de mencionar, desde la propia definición de lo que se conoce en un lenguaje de programación como tipo de dato, variable o otros conceptos, se pueden presentar distintas relaciones. En primer lugar, según lo que acabo de explicar, puede ser una relación muy clara con lo que es la teoría de conjuntos, con la misma lógica de predicados. Y aquí hay otros temas con otras áreas un poco más extensas, que puede ser, por ejemplo, cómo se relaciona la lógica directamente con las bases de datos o los grafos y árboles, con las estructuras de datos, que también en cierto modo se relaciona con el tema que se está tratando. ¿Qué importancia tiene pues, el uso de los tipos de datos? La comprensión de esto para las ciencias de la computación pues viene desde el hecho de que los tipos de datos se terminan convirtiendo en la base de cualquier programa, ya que son estos mismos los que el programador o más bien, son el medio por el que el programador puede tomar los elementos del mundo real que quiere tratar. O pues es la forma en que tiene de controlar en general cualquier aspecto del programa. Por ejemplo, de las clases en el paradigma orientado a objetos, las clases, ¿por qué surgen? Surgen de pues como un tipo abstracto
en el que yo quiero, por ejemplo, supongamos, quiero hacer un programa que tenga que ver con el tráfico de una ciudad. Entonces, supongamos que yo tengo en este medio, tengo que modelar de alguna forma lo que son los vehículos. Entonces, claro, yo qué herramientas tengo para poder hacer esto, pues uno puede pensar de varias formas, pero en este caso la más correcta sería crear una clase de vehículos y yo le voy a asignar sus propios atributos y sus propias funciones. Por ejemplo, puedo decir que un objeto de la clase vehículo tiene su nombre, o más bien tiene su tipo de carrocería, por ejemplo, tiene una velocidad máxima y en funciones, por ejemplo, podría decirle que puede acelerar, detenerse, eh, o reducir su velocidad, por decir pues un ejemplo así rápido. Entonces, claro, nosotros ahí vamos viendo que comprender cómo se pueden definir esta clase de tipos o en general cómo funcionan los tipos de datos es algo crucial a la hora de crear un programa. Además de, como se veía pues, en esta diapositiva, tiene mucho que ver con el tema del manejo de memoria y demás, que en programas pequeños no es tan notable o no es tan importante, pero cuando vamos a hacer un proyecto a gran escala, evidentemente cada, cada pequeño puntito de memoria que se puede ahorrar cuenta, porque pues no es lo mismo hacer un simple programa en una calculadora para un ejercicio en una clase, digamos, hacer un programa que de alguna forma trabaje con una base de datos de, por ejemplo, en este caso, poder pensar un programa con lo que es toda la base de datos de la universidad respecto al campus virtual, los usuarios, las contraseñas. Entonces, claro, si yo no tengo conocimiento de esta clase de características que tienen los tipos, yo puedo llegar y decir, bueno, voy a guardar todo con datos de tipo flotante. Y eso me va a hacer que poco a poco se vaya acumulando a lo mejor memoria que no necesito usar, porque podría haberlo hecho con un dato entero, un tipo short, o a lo mejor también un ejemplo puede ser, en vez de que yo quiera usar simplemente una letra, pero en vez de usar un tipo char, yo uso un tipo string, que eso ya es, por ejemplo, en este caso, que es aquí la imagen hace referencia a tipos en el lenguaje C, ni siquiera está definido el tipo string como tal en este lenguaje de programación. Es algo que parte de un array, de un arreglo de char. Entonces ya uno puede ir viendo que se le puede, como relacionándolo también con uno de los temas que expusieron ahora unos compañeros respecto a la complejidad, puede hacer que precisamente a la hora de ejecutar estos programas tome muchos más recursos de los que en realidad debería. Entonces, de esto radica la importancia más grande en los tipos de datos y qué son para lo que es la ciencia de la computación. Que pues en resumidas cuentas son la herramienta principal para modelar y transportar distintas situaciones que se pueden presentar en el mundo real al mundo computacional de una manera correcta y eficiente. Entonces, pues aquí tenemos distintos, ya la bibliografía, las referencias que tomamos, y ya este sería el fin de la presentación. Bueno, Santiago, muchas gracias. Pregunta, no sé, Julián, Juan Sebastián están aquí, veo a Nathan Medina, pero no veo a Julián y a Juan Sebastián, ¿qué pasó con ellos? Ellos no se pudieron presentar, pues Ni idea por qué. Bueno, Nathan sí está aquí, ¿cierto? Sí, sí, por lo menos ahí lo veo, ¿no? Sí, sí, señor. Ah, bueno. ¿Y entonces qué pasó con Julián y Juan Sebastián? ¿Alguno sabe o no? Me van a decir.
Él también tuvo un problema porque él no, entonces se fue hasta la universidad y está ahí con un computador. Ah, ¿Quién? profe, sí, ya. Eh, bueno, verdad, profe, una pequeña nota que agregar aquí a esto, pues de lo que estaba explicando ahora. Mm, pero se me perdió aquí. Otra relación que podemos encontrar, pues un poco clara también con lo que es el tema de los, que hay otro tipo de datos que se me olvidó mencionar, que son los tipos de datos recursivos, que pues como ya podemos intuir, son definidos a partir de un caso base y a partir de este se van definiendo los demás. Una pregunta que yo tenía, Santiago o Nathan, no sé el que quiera responder. ¿Las clases de los lenguajes de programación en todos objetos son tipos? Pues necesariamente ser tipos de datos, no, pero digamos que se comportan de una manera similar, ya que nosotros, pues como se mencionaba, podemos definirles pues ciertas características y lo más importante es que nosotros declaramos estos objetos o estos elementos, porque bueno, nosotros podemos ver en los tipos de datos determinado y qué podemos hacer con esos elementos, que eso es lo que hace, digamos, el compilador, el interpretador, le dice a la máquina, bueno, este, este programa tiene esta información, tiene estos datos, pero entonces estos datos de este lado de acá solo los puede trabajar con estas operaciones, digamos suma y resta, y estos de acá son algo completamente distinto y no puede usar una suma o resta con ellos, sino que simplemente va a concatenar o quitar de una cadena de, pues, sí, una cadena que se forme a partir de concatenar. Entonces, digamos que funciona de una manera similar. Nosotros tenemos la clase, que es como ese molde que es como lo que sería un tipo de dato, que nosotros decimos, bueno, a esta clase van a pertenecer elementos de esta forma o podemos directamente decir, este elemento va a ser pues con uno de los ejemplos anteriores, este elemento va a ser una persona. O sea, Entonces va a tener sus... una clase podría ser vista como un mecanismo, digamos, de los lenguajes orientados a objetos para crear unos tipos cuyos valores son los objetos. O Sí, sea, sería algo similar, porque pues como digo, es la forma que uno tiene de decir, bueno, a estos elementos, a estos objetos, en este caso, solo pueden ser estos y solo puedo hacer estas funciones específicas con ellos, que es algo similar a lo que pasa con los tipos de datos y pues las variables, tienen un quiz para que aplicar. también como explicaba en un principio, un tipo de dato entero solo le puedo aplicar ciertas operaciones matemáticas, eh, o a los caracteres les puedo aplicar ciertas operaciones que pues no pueden ser matemáticas porque no son números. Bien, bien. Venga, Santiago, ¿tienen un quiz para aplicar o no? Sí, es cortico, son Está bien, Sala. 4 preguntas. Tipos, datos. Eh, ya lo comparto. Ahí se ve la pantalla de este. Sí. Entonces, disposición. Entonces ahí se supone que ya está. La sala se llama tipos, datos. ¿No se quieren conectar o qué, muchachos? Van tres nomás conectados. En esta pregunta hay 2 opciones correctas, pues para que tengan en cuenta.
Tipos datos, Samuel. Tipos datos se llama la sala. Ahí arriba, como está ahí arriba. Yo creo que hay que ir avanzando, mostrando y avanzando, Santiago. Vale, entonces, pues aquí eran detectar errores en las operaciones y definir cómo realizar operaciones entre ellos, ya que pues, como se dijo, principalmente para lo que sirve es para decir, bueno, yo a este elemento le puedo aplicar ciertas operaciones o no, y en base a ello también se detecta cómo puede estar equivocado o no. Esto pues es una explicación ya de la síntesis, una cita. Dale, dale. Siguiente pregunta. Esto hace referencia pues las clases de tipos de datos que pueden existir. Pues ya 5 de 8 yo creo que ya. Falso. Un tipo de dato encapsulado no es uno de los tipos de datos que hay. Eso es un concepto completamente distinto. La siguiente, si se pueden definir un tipo de dato por comprensión. De 8 la mitad, verdadero, pues comprensión y la otra era pues por extensión. Y pues finalmente, que la última pues es un poco más larga, esta pregunta, un tipo de dato que se caracteriza por definir sus elementos a partir de uno o más casos base. Ya cinco, bueno, ya hay tipos de recursivos, pues similar a lo que conocemos como las funciones recursivas. Tenemos un caso base y a partir de eso se define todo el resto de elementos o acciones pues que se puedan definir de ello. Bueno, Entonces ya sería acabemos, aquí el acabemos. final. Muchas gracias. Y ya.